buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio, los analistas de su canal CTV. Estamos todos los domingos, como hoy, a las 9 en punto, con repetición los lunes a las 7 de la mañana. Gracias por acompañarnos todos los domingos a las 9 de la noche en Los Analistas. Inmediatamente saludo a mis amigos, mis compañeros analistas. Empiezo con las damas, con la bella Dilcia Galo. Buenas noches, Dilcia. Buenas noches, Germán. Saluda a mi amigo Bienvenido. Germán. Y Álvaro, Ricardo. buenas Germán noches. y Álvaro Albornoz. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Edgardo, Dilcia y Germán. Y bueno, por supuesto que estamos como todos los domingos llevándole el acontecer internacional y nacional. Muy bien, muchas gracias. Esperamos que nos acompañen en esta hora de comentarios de los sucesos internacionales y nacionales que acontecieron en esta semana que recién acaba de terminar. Muy bien, vamos a nuestra primera sección, Vistazo Internacional con el doctor Álvaro Albornoz. Bueno, esta semana a nivel internacional ha sido muy movida en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Siria. Pero, ¿qué tenemos en el Caribe? El doctor Álvaro Albornoz nos plantea la primera nota internacional más destacada de esta semana recién pasada. Bueno, en Cuba específicamente hubo un cambio político bastante importante porque Raúl Castro ha cedido el poder, la presidencia en la isla de Cuba, a manos del primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, quien fue designado por la mayoría, el 99,83% de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como nuevo presidente de Cuba. Y esto realmente es un cambio en las 6 décadas que lleva la Revolución Socialista Cubana, donde ya no va a ser alguien del apellido Castro quien lleve las riendas directamente del poder, sino que está Díaz-Canel ejerciendo la presidencia. Sin embargo, este señor ha dicho que Raúl Castro va a estar siempre al frente o detrás de las decisiones más trascendentales que se tomen en el presente y en el futuro cubano. Bueno, en efecto, lo que hasta hace un par de años era impensable, ya está sucediendo en Cuba. Ahora, la gran pregunta es, ¿vienen cambios significativos en la isla cubana, en la isla del socialismo, en la isla de los Castro? Más de 60 años, entre Fidel y Raúl Castro. Ha asumido esta semana Miguel Díaz-Canel, creo que se llama. Canel. ¿Qué les parece? ¿Van a haber cambios o solo es cambio cosmético? Dilcia. Recuerda que cuando asume el poder Raúl Castro, compañeros, él hizo varios cambios. Dentro de ellos ya daba visa de salida y esperaba 2 años que las personas regresaran, y sin embargo la gente salió emigrando de Cuba. Dio los permisos para ya licencias de negocios independientes, no solo todo sujeto al gobierno. Sin embargo, el señor Miguel Díaz viene de esa escuela, tiene 10 años de estarlo entrenando, por un lado. Entonces yo creo que ahorita él va a seguir la línea Castro, pero sí tiene que hacer reajustes en la economía, que es lo que se espera, porque igual los cubanos siguen emigrando. Por lo tanto, tiene que ver los ajustes de la moneda, van a considerar lo que es el ajuste de la moneda actual en relación al dólar. Las relaciones con Estados Unidos, pues acuérdate que la era Trump definitivamente ha congelado nuevamente esas relaciones con Cuba, no son tan abiertas como lo hizo Barack Obama. Por lo tanto, le espera grandes retos para poder levantar la economía cubana, porque a pesar de que tienen una muy buena educación, un buen esquema de salud para sus habitantes, la gente quiere salir porque no tiene los ingresos suficientes para mantener un nivel de vida que realmente los satisfaga. Germán. Sí, bueno, es complicada la situación cubana porque hay una dualidad. Siento yo que obviamente cambios inmediatos difícilmente los puedan haber. Estamos hablando de 1959 a la fecha, es toda una historia, toda una vida de costumbres, cultura política y una serie de situaciones que están más que marcadas en la población. Definitivamente que también cuando tenemos una situación tan fuerte y tan administrada como lo señalaba Dilcia, el mínimo cambio se nota.
porque ha habido una cantidad de años con una estabilidad, por así decirlo, donde no han habido muchas modificaciones, que los menores cambios se van a notar, lo que tú señalaste de las visas. Yo he oído en vídeos y declaraciones de ciudadanos que el tema de los negocios independientes, eso es una cosa impensable, y eso genera una cantidad de situaciones que para nosotros parecerán muy normales, pero para ellos es toda una transición mental, económica y de una serie de cuestiones. ¿Y son controlados esos permisos? Ah, claro, siempre el control va a seguir existiendo, sin duda, pero lo interesante es ver qué es lo que va a salir en el futuro, por una sencilla razón. Yo obviamente no podría vivir en una sociedad como la cubana porque he nacido en otra muy distinta y mi cultura es otra, pero no podemos negar, por ejemplo, que en la isla hay educación, que hay salud, y que hay una serie de elementos básicos que la población tiene que son fundamentales para el desarrollo humano. Ahora el reto es cómo vamos a administrar todo este mundo novedoso donde el internet me está llenando la cabeza de ideas, donde tengo apertura, porque esa es una cosa, no había internet, ahora ya lo hay. Bajo, pero tienen. Entonces hay una serie de situaciones, entonces yo creo que el reto es ver cómo la cultura cubana post-revolución se va a enfrentar al mundo, porque están entrando al mundo y son nuevos en el mundo. Sin embargo, creo que a nivel económico todo va a depender de los factores como el embargo, porque yo siempre lo he dicho de alguna manera, no creo que nosotros que vivimos en una democracia y donde tenemos los problemas electorales que hemos venido discutiendo en los programas, hubiéramos podido soportar siquiera un mes los embargos económicos que la isla ha manejado, por ejemplo. Podemos retrotraernos a la crisis política que tuvimos en el año 2009 y yo creo que todavía hoy seguimos viviendo las consecuencias de esos momentos. Entonces es interesante, pero sí coincido que no es el momento para decir que los cambios están, porque los cambios se van a ver en el futuro. Yo les voy a decir una cosa de cuando cayó la Unión Soviética, el régimen de la Unión Soviética, a 1990, creo que fue, 89, 90, 91, por ahí. Recuerdo bien unas declaraciones de Fidel, que le decían que si en Cuba iban a haber cambios, qué sé yo, para soltar un poco el régimen, y él claramente dijo, no vamos a cometer el error que cometió Gorbachev en la ex Unión Soviética, que esos cambios que quiso plantearle al sistema socialista, Gorbachev más bien propició la caída del régimen socialista en la ex Unión Soviética. Y desde entonces en Cuba se planteó un tipo de sistema un poco parecido al chino, ¿verdad? Sí. Soltar un poco, generar un espacio de economía capitalista, pero siempre con el control y la centralización de un régimen socialista. Lo recuerdo claramente y creo que eso es lo que ha ido haciendo Cuba. Ha ido haciendo pequeños cambios paulatinos, pero muy, muy bien controlados. Un poco la inversión española en turismo, la llegada de vuelos norteamericanos, un poco a poco. Lo importante, lo interesante de Cuba es que ellos han marcado el ritmo del cambio, la pauta del cambio lo han marcado ellos, no Estados Unidos. Y ese ha sido el gran fracaso de la política exterior norteamericana con respecto a Cuba, ha sido no haberle podido doblegar al régimen socialista comunista de Cuba toda pues su sistema, digamos, y lo han ido haciendo a su manera, a su tiempo. Así que se han ido dando cambios paulatinos, pero nada a las locas y nada que los haga perder el control. No sé, el doctor Albornoz, ¿qué comentario adicional puede hacer a esto? Sí, en efecto, pues es un cambio importante, aunque siempre los Castro o Raúl Castro va a seguir manejando los hilos del poder, porque recordemos que creo que quedó designado como secretario político del Partido Comunista, secretario general del Partido Comunista, y ellos recordemos que tienen el control político de la isla. Sin embargo, sí, como dijo Germán, es un cambio significativo el hecho de que durante 6 décadas solamente hayan estado los hermanos Castro en el poder
y que ahora una persona fuera de la familia Castro es el que asume la presidencia del país, pues ya es un cambio significativo. Y sí pienso que están haciendo como una especie de transición para unos cambios más profundos en un tiempo posterior. Así que es un cambio importante, significativo para la isla y para toda la región. Muy bien. ¿Qué otro tema esta semana ha marcado los titulares de la prensa internacional y especialmente latinoamericana y centroamericana, doctor Albornoz? Bueno, la siguiente noticia es en un país vecino, precisamente en Nicaragua, donde ha habido una jornada de protesta que ha dejado un saldo de al menos unos 4 muertos y varias decenas de heridos, donde las fuerzas represoras del régimen de Daniel Ortega pues están reprimiendo a los protestantes que se oponen a una modificación en el sistema de seguridad social que fue modificado por decreto del presidente Daniel Ortega, donde se le aumentan las contribuciones a los empresarios y a los trabajadores y se establece una deducción del 5% a los pensionistas. Hasta la fecha, pues Daniel Ortega no ha aparecido en los medios de comunicación y es su esposa y vicepresidenta del país, la señora Murillo, quien ha dado la cara y ha hecho todas las declaraciones en los medios de comunicación, donde a su vez han sido censurados por lo menos unos 5 medios de comunicación que han sido clausurados por el gobierno de Daniel Ortega. Es impresionante. Nicaragua se había jactado durante mucho tiempo de ser un país tranquilo, donde no pasaba nada. Hay control de lo que son las municipalidades, la Asamblea Nacional, el Tribunal Electoral, totalmente controlado, pero a nivel de opinión pública, a nivel de medios de comunicación, había estado bastante controlado, pero muchos dicen que eso era una calma aparente. Dilcia, ¿cómo has visto esta oleada de protestas, la represión que ha habido contra los manifestantes en contra de estos aumentos al Seguro Social en Nicaragua? Fíjate que ahí es donde viene de que no se puede mantener un esquema de gobierno que todo es dar, dar y dar. Porque, como decíamos temprano, ¿verdad? Realmente se necesita sacar el dinero de algún lado. Y a mí lo que sí yo veo, una empresa privada unida que llamó el viernes a la paralización de trabajo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué otra cosa observamos? Que a pesar de que era una manifestación pacífica, el gobierno fue intolerante. O sea, ahí no se admiten reclamos y como se había logrado mantener controlado, entonces sacan, golpean, reprimen. Y también lo curioso es que ellos mantienen jóvenes del sandinismo, que son los que van a hacer esas acciones de violencia contra los que se están manifestando. O sea, ¿cómo van a percibir una reducción del 5% de su pensión a personas que ya están en una edad de que esperan, o sea, un sustento de vida? Sabemos que en nuestros países de latinoamericanos a veces es ínfimo y no logran mantener a las personas. Las pensiones, ¿no? Las pensiones, obviamente. Entonces, lo que vemos es intolerancia y que al final cualquier tipo de gobierno, derecha o izquierda, logra y quiere controlar las situaciones de manifestación, y eso que no fueron como las de Honduras. Don Germán Leicelar, hijo. Bien, yo me sumo a la parte que tú decías, las calmas aparentes. Así es. Eso es terrible. Está claro que hay una crisis social profunda. Obviamente, con el respeto de Nicaragua, bueno, no me compete opinar sobre lo que pasa en su país, pero ya sabemos lo que es. A mí me parece que hacer una reforma y un cambio en 5 puntos porcentuales sobre un tema de jubilados gravísimo, sí. Empezando porque son personas que si ya están jubilados o ya están retirados, ya aportaron a un sistema que ya les había dado un beneficio que actuarialmente tenía que haber sido medido, valorado. Exacto. Entonces, ¿cómo se lo pueden venir a quitar en este momento? Esto hablando desde un punto de vista legal, obviando el moral, el humano, etcétera, que son todavía más importantes. ¿Y el revolucionario? Ahí viene el otro tema. Es que viene toda la parte interesante que tú acabas de mencionar. En Nicaragua ha habido una calma aparente que yo diría que es más que aparente. Lo que hay es un entendimiento entre todos los sectores. Ha habido un muy buen diálogo con la empresa privada, ha habido un buen diálogo con los sindicatos, con todas las personas que se involucran en los temas de la economía nacional. Pero entonces viene una cosa tan pequeña como esta y se ve que se rompió el diálogo porque fue vía decreto.
¿ah? Yo he hablado con algunas personas, amigas mías de Nicaragua, y dicen, no entendemos por qué el gobierno está haciendo esto. La empresa quiere dialogar, la empresa quiere que manejemos un arreglo, que lleguemos a entendimientos, porque también hay razones de parte de la empresa para valorar algunas cuestiones, pero la pregunta es por qué el diálogo se rompió en este punto en particular, que no parecería tener ningún peso para todo el beneficio de la población y toda la paz social que supuestamente se venía manejando. Entonces, no quiero aventurarme, pero no vaya a ser esto una fisura que nos saque la punta del iceberg de una serie de cosas que puedan estar sucediendo dentro del país. Evidentemente, en Nicaragua, donde prevalece un régimen de los del socialismo del siglo XXI, con bajo perfil, nos había tenido a muchos creyendo pues de que la situación era bonancible, que había prosperidad, que había armonía, pero no ha sido así. La otra cosa que hay que decir es que todos los nicaragüenses, hoy escuchaba también a un nicaragüense hablando por la radio desde Managua, decir que Daniel Ortega no aparece desde hace mucho tiempo, se viene manejando en Nicaragua que Daniel Ortega está enfermo. Sí. Él no aparece en medios de comunicación, no aparece públicamente. Quien aparece es la vicepresidenta, su esposa, la señora Rosario Murillo, que aparentemente es la que manda y toma las decisiones en Nicaragua. Y ha dicho cosas bien groseras. Sí. Sí. Bien, se ha referido la Es señora cierto. Rosario Murillo, se ha referido en términos muy duros, muy groseros, contra sus compatriotas nicaragüenses. Cosa impropia en una vicepresidenta, casi presidenta en funciones en Nicaragua. Esto también nos debe dar la pauta de que estos regímenes del socialismo del siglo XXI, cuando reprimen, ¿verdad? Comentábamos con Dilcia de que queríamos escuchar a algunos dirigentes de izquierda de nuestro país opinar sobre esa terrible represión en Nicaragua. Y les costó, y por ahí escuchamos a un dirigente sindical de Libre, por cierto, que le costó muchísimo, pero al final tuvo que aceptar que estaban reprimiendo en Nicaragua y que él condenaba esto. Así que me gustó escuchar estas posiciones, porque de verdad, sea que la represión se haga en Honduras, que se haga en Nicaragua, que se haga en Venezuela o se haga donde se haga, es represión, ¿verdad? Yo creo que la gente tiene el derecho a expresarse pacíficamente sin afectar a los demás y los cuerpos de seguridad a respetar eso. Pero en Nicaragua hemos visto también el tema de estos grupos de choque, de defensa de la revolución. Me acuerdo que se llamaban Comités de Defensa Sandinista, creo que se llamaban, y siguen existiendo. O sea, es población civil, lo hemos visto en el caso de Venezuela también, en el caso de Cuba. Estos grupos ciudadanos son civiles, pero que salen en defensa del régimen de manera violenta. No sé si tú te fijaste en ese detalle, Álvaro, tú que conoces bien este tema de las milicias populares. Pero hay algo, disculpa, Vamos a ver, Álvaro, Dilcia. que en ese paraíso que presentaron a Venezuela se fueron muchas empresas hondureñas que se trasladaron de Honduras para allá. Por los ¿A Venezuela o beneficios. No, Perdón, a Nicaragua, perdón, sí, sí, sí. disculpen. Varios a Nicaragua, empresarios, porque era un empresarios que paraíso, en vez de invertir aquí sí, prefieren irse para por allá. los beneficios que daba Daniel Ortega. Ya va a venir un Donald Trump a Honduras que los va a poner en cintura a los empresarios hondureños y los va a hacer que traigan las inversiones. Vamos a ver, Álvaro, de estas milicias populares, civiles, grupos de choque. Sí, en efecto parece que es una técnica que usan mucho los presidentes del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Como lo sucede en Venezuela, como bien lo dijiste, son grupos civiles armados y entrenados por el gobierno para amedrentar, para intimidar, para acosar a las personas cuando ejercen su derecho de protesta ante las medidas y decisiones que tomen estos gobiernos socialistas. En Venezuela lo hemos visto como los grupos o colectivos bolivarianos que los llaman, llegan en motos armados a todas las protestas que ha hecho la oposición o el pueblo venezolano en contra del gobierno tanto de Chávez como de Maduro, y pues ahí los caen a palos, a piedras o a tiros, los amedrentan y son grupos perfectamente protegidos por el mismo gobierno, por las Fuerzas Armadas, y que actúan impunemente, es decir, que no son castigados, no son investigados, no son sancionados bajo ninguna circunstancia. Es lo mismo que vimos en Nicaragua, entonces, donde aparte de las fuerzas policiales y armadas, también estos grupos civiles de choque atentaron contra los manifestantes pacíficos que protestaban por sus derechos.
Y otra cosa importante que he visto en las noticias de Nicaragua es que una advertencia del Fondo Monetario Internacional dijo que para el año que viene, el 2019, no iban a haber fondos para pagar las pensiones de estos jubilados y que por eso es esta medida que está tomando el gobierno. Al parecer, el Instituto de Nicaragüense de Seguridad Social funciona como una especie de caja chica del gobierno y parece que está en crisis, está en quiebra y no tiene recursos ya para pues pagar las pensiones en los próximos años, y a esto se debe entonces este incremento inusitado y pues tan alto que le están haciendo a los nicaragüenses, y por eso de ahí radican las protestas del pueblo nicaragüense. Muy bien, dejemos a Nicaragua, y de Nicaragua creo que nos vamos a Sudamérica, doctor Albornoz. Bueno, de nuevo Venezuela es noticia. Una noticia que ha recorrido el mundo entero, y que es que el pasado martes la Asamblea Nacional, legítima y electa por el pueblo de Venezuela, aprobó el antejuicio de mérito que le solicitó el Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra en el exilio y que sesionó desde el Congreso de Bogotá en Colombia, señalando que sí hay suficientes méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro después de una solicitud que hizo la fiscal general Luis Ortega Díaz, quien también se encuentra en el exilio. Entonces la Asamblea Nacional, de acuerdo al procedimiento constitucional, acordó una sesión para discutir si se procede a este antejuicio de mérito, y por lo tanto se le autoriza al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio a continuar con las investigaciones y el juicio penal contra Nicolás Maduro por casos de corrupción vinculados a la empresa brasilera Odebrecht. Recordemos también que esta decisión fue aprobada por 105 diputados presentes en ese momento contra 2 votos del oficialismo, que fueron los 2 únicos diputados que asistieron a esta sesión importante y especial que se dio en Venezuela. Recordemos también que esta empresa Odebrecht ha ocasionado un daño patrimonial de 16 mil millones de dólares en obras inconclusas al país, y que también ofreció u otorgó un soborno, como lo dijo el mismo presidente Odebrecht, a Nicolás Maduro de 35 millones de dólares para su campaña electoral pasada. Tremendo esto, ¿verdad? De Odebrecht. Imagínense ustedes cuánto presidente salpicado por las coimas de esta empresa brasileña. Bueno, se dice que en Honduras hay un expresidente que lo están investigando y que por eso arma tanto relajo, ¿verdad? Para que no lo investiguen y tener listas las tropas, ahí los comandos eran, no son tropas, los comandos, por si acaso lo investigan. Dilcia, esto de Maduro, de Odebrecht. Bueno, Maduro, mientras tenga al lado de las Fuerzas Armadas, va a estar en desacato. Está tranquilo. Está tranquilo. O sea, yo veo el diálogo como Maduro. O sea, todas las semanas lo mismo. Maduro nadie ha logrado que haga caso. Va a hacer las elecciones como él quiere. Entonces, ¿Cómo está eso? ¿Con el Maduro como el diálogo? ¿Cómo era eso? O O sea que no va a pasar nada. no pasa nada. No pasa nada. O sea, Maduro va a seguir. Maduro va a seguir. Entonces, hay un desacato. El otro día dijo, como lo vi en un programa y dijo, tengo como el aceite, me resbala lo que diga el presidente de Francia. Así lo dijo. Es cierto. Entonces, que él está tan seguro porque tiene la fuerza militar de su lado. Sí. Los cubanos también detrás. Exactamente. Entonces, mientras realmente no tenga alguien con la fuerza jurídica para sacarlo o el apoyo de las Fuerzas Armadas, Maduro va a seguir ahí haciendo lo que quiera. Y hay que respetar pues la independencia de países, ¿verdad? Entonces, nuestro jurista nacional, ¿qué pensará sobre estos casos? Vaya, Germán, ahí dando. Siempre me la tiran. Ahora, primero te voy a bautizar como comandante sutil, con el comentario que hiciste hace un momento. Ya. Y bueno, lamentablemente... Con tal de que no me digas vaca intelectual, no hay problema. No, ¿verdad? No, Ok. ahí estamos bien. Bueno, no, miren, fuera de el espacio jocoso de este último instante, tengo que coincidir con Dilcia, realmente es lo más probable. Evidentemente, esto es una medición de fuerzas, y está claro, obvio, no creo que debamos olvidar que la votación fue alta, no estoy seguro, pero creo que solo hubo 2 votos en contra o algo por ahí. Entonces, sí está claro que las fuerzas políticas de alguna manera se están aglutinando, están logrando esfuerzos grandes, pero al final la clave es el poder militar. Sin el poder militar difícilmente se vaya a poder tomar cualquier tipo de decisión
aunque vemos que es un inicio, porque al final yo quisiera abstenerme de profundizar en el tema político y jurídico, no porque no se pueda, pero creo que lo interesante y lo importante aquí es que es más que evidente que la crisis de Venezuela va de mal en peor cada día. Y es un país que merece mejor suerte, como casi todos los países de Latinoamérica que merecen mejor suerte, y que no es posible que siga ocurriendo que por personas que se enamoran tanto del poder queden en una situación y que se lleven de encuentro a todo un pueblo, que se lleven de encuentro a toda una nación, y en el caso de Venezuela, una nación otrora poderosa, con rica, petróleo, próspera. rica, próspera en 1.000.000 de aspectos, y que ahora esté quedando, como decimos nosotros, en las carnes, ¿verdad? Entonces, o en las puras latas, dicen otros. Otros dicen en las puras latas. Entonces, a mí lo que me da tristeza es eso, pues que a pesar de que se vea determinada cordura, determinada prudencia en determinadas fuerzas políticas, no se puedan establecer los parámetros para resolver las cosas adecuadamente en pro del pueblo. Muy bien. Álvaro, ¿algo que agregar en la parte final del segmento Vistazo Internacional? Bueno, esto forma parte de una estrategia de parte de la oposición y de la comunidad internacional para ir acorralando más a Nicolás Maduro y tratar de sacarlo del poder. Aunque en Venezuela esta decisión pues no tenga mucho efecto, ya que Nicolás Maduro controla la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia que se encuentra en el país y que es totalmente afecto al régimen de Maduro, y tenga su propio fiscal general en Venezuela y además el control de las Fuerzas Armadas Nacionales. Sin embargo, a nivel internacional, recordemos que ya muchos países y la misma OEA le dan reconocimiento a este Tribunal Supremo de Justicia que funciona en el exilio, y también la única fiscal general que reconocen es a Luis Ortega Díaz, que aunque fue nombrada por el chavismo hace varios años, sin embargo ahora se les dio vuelta y fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, que es considerada ilegítima y espuria en Venezuela. Y entonces estos organismos que están funcionando a nivel internacional en el exilio son los que tienen este reconocimiento de todos los países y de los organismos internacionales. Entonces, lo que se busca es que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio emita ahora una orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro, y que esta orden de captura sea enviada al Interpol, de manera de que si el presidente pues sale en algún momento del país, pueda ser capturado por alguno de los países pues, que están dentro de estos tratados del Interpol, y de esta manera se pudiera poner fin también a este gobierno, o por lo menos intentar acciones que conlleven al debilitamiento de la dictadura que hoy día vive Venezuela. Entonces son estrategias políticas y jurídicas que se están jugando a nivel internacional para tratar de dar al fin con la dictadura en Venezuela. Y como ya dije, aunque internamente puede que no tenga el efecto legal suficiente, internacionalmente sí lo pudiera tener, y Maduro yo creo que está pues asustado, y ahora lo va a pensar mucho antes de salir del país, así que va a estar como una especie de cárcel nacional, porque no va a tener una libre movilización a nivel del mundo entero. País por cárcel va a tener Nicolás Maduro. Muy bien, gracias a nuestro experto en Derecho Internacional, Álvaro Albornoz, en la sección Vistazo Internacional. Les recuerdo, está usted en sintonía del programa Los Analistas, todos los domingos a las 9 de la noche, con repetición el lunes a las 7 de la mañana. Estamos en todas las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, también están las repeticiones, y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp en este mismo instante, comentarios o preguntas, al 95 65 45 45. También agradezco siempre a nuestro experto informático y en manejo de redes, Misael Campos, que siempre nos apoya en el mantenimiento y manejo de las redes sociales del programa Los Analistas. Vamos a nuestra primera pausa, no nos cambien, que enseguida regresamos. Gracias por continuar en sintonía del programa Los Analistas de su canal CTV, todos los domingos a las 9 en punto, y los lunes repetición a las 7 de la mañana. Siempre nos puede escribir al WhatsApp 95 65 45 45. Bueno, después de hacer un vistazo internacional, vamos a hacer un vistazo nacional de los acontecimientos más importantes de esta semana, marcados todos los días por
estos dimes, diretes, estas situaciones, algunas son dulces, otros amargos, me refiero a Salvador Narrala y al expresidente Manuel Zelaya. Había dicho Narrala que se había terminado la alianza, pero lo vimos el domingo pasado que volvió a la alianza. Esta semana ya anunció, la semana pasada, perdón, empezó la semana anunciando que formaba su propio partido, lo cual molestó al expresidente Zelaya. Y toda la semana ha habido estos mensajes que uno critica al otro y en fin. Y por eso digo, bueno, esto de van y vienen, ¿verdad? Que se juntan, que se divorcian, esta situación de Mel y Narrala nos mantiene en vilo a todos. Bueno, de hecho, todos los días, si ustedes se fijan, sí, todos los días salen o Mel o Narrala hablando sí, de uno y de otro. Dilce, ¿así o no? No, definitivamente, yo siempre lo he mantenido. Narrala no es de izquierda, Narrala no es de andar en calles y de grupos revolucionarios. Yo lo vi en una entrevista el viernes y decía, es que a mí me pusieron a firmar eso y no me dijeron lo que decía, yo firmé. Y realmente él no sabe el daño que se hace como político, porque si él aspira a gobernar un país, no puede echarle la culpa siempre a las personas de lo que él hace mal y no asumir esa responsabilidad. Él fue a una asamblea, gritaba, ¿cómo decía? El eslogan. Dictadura o revolución. O revolución, o sea, Narrala. Entonces, después sale Mel diciendo, ¿cómo es que llegó, firmó y ahora dice que no sabe qué son los grupos revolucionarios? Y de ahí sale diciendo él, no es que Mel cree que como es el coordinador, él puede hacer lo que le da la gana y no somos un equipo. Entonces, realmente él no encaja ahí. Y ahora el problema es que él dijo que va a formar un partido, que va a unir a la alianza, entonces supuestamente le va a dar fuerza, pero por alguna razón Mel no quiere que forme un partido. Y creo que lo que más dolió fue que dijo que a Mel nadie lo quiere y a él sí. Entonces sí, eso va a crear más fisuras. Creo que eso es como cuando hay dos personas que quieren estar juntas, pero ya no pueden estar juntas, por alguna otra razón. La ideología de él no es esa, y creo que... Ya no cabe, Narrala no, ya no cabe en la alianza. Y creo que Arístides Mejía, que era de Libre, que es su principal asesor... Bueno, era liberal, después hizo Libre, ahora es salvista. Narralista. Sí, narralista. Entonces, él que lo está llevando como a apartarse. Acuérdense que la figura, querramos o no, de Salvador es mediática, tiene votantes. Y él siempre dice algo, este señor Arístides Mejía. Mel dice que lo único que se necesita es una figura mediática, que jale votos. Lo demás, la estructura y lo demás no es relevante. Entonces creo que Salvador siempre ha tenido eso, no tiene una clara convicción de lo que él quiere. Pero ha ido aprendiendo. Ahora con esto de la formación de su propio partido, yo lo veo como un avance más decidido, maduro, porque él se da cuenta que no puede estar en alianzas de ningún tipo, no puede ir a ninguna campaña sin una estructura, que fue lo que, digamos, su debilidad en la alianza, que él era solo, sin estructura. Germán, esto, ¿cómo lo ves tú? Estos ir y venir de Narrala y el anuncio que va a formar su partido, la molestia que siente el expresidente Zelaya. Bueno, yo pienso que la incertidumbre que genera todo esto deriva de su misma personalidad. Es una situación que ya la mirábamos venir. Él puede formar un nuevo partido, perfecto, que lo haga. Va a terminar perdiéndolo como perdió el PAC, porque el problema es la forma en que él se conduce. Él lo dijo, yo le oí hoy el día, en UNETV creo que estaba el día de hoy en la mañana, casualmente, y entonces él decía, yo no soy político. Esa es la verdad que resume todo su comportamiento. Él no es una persona con aviamiento político, con experiencia política, entonces él se ve sujeto y manipulado por todas estas tendencias que lo llevan en una dirección y lo llevan en otra, porque él no tiene ni la personalidad ni la estructura que lo respalde para poder soportar todos esos embates. El tema de Mel, sabemos que él es experto en generar crisis, en generar caos, en generar incertidumbres, es parte de su estilo, porque me llama la atención, Dilcia, tú acabas de decir que lo de la firma, pero qué curioso. Hoy Mel se queja de que él diga que le pusieron a firmar algo que no sabía lo que estaba firmando y le dice, pero si firmó, ajá, pero también había firmado lo de la OEA, también había firmado otras cosas y en aquel momento esas firmas sí eran malas, pero esta firma que sí me conviene a mí, esta sí es buena y usted tiene que respetarme la firma. Entonces, ese es el verdadero problema, que al final
voy a repetir frase dicha en otros programas. Las agendas particulares son las que pesan y no la agenda del país. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, del diálogo, del mal logrado diálogo, del espacio manipulado diálogo, como le queramos llamar. Pero cualquier cosa, en cualquier situación de cualquier país, tiene que pasar por un diálogo en donde se establezcan prioridades, en donde se establezcan direcciones. Y este problema sigue siendo electoral cuando las elecciones ya pasaron, porque los oí ayer a ambos diciendo que todo esto se resuelve cuando sienten en la silla a Salvador Narrala. Pero yo creo, O sea, Edgardo, tú que eres el experto en ciencias políticas, me da la impresión de que están desgastando la figura de Narrala y ridiculizando lo que él tiene. Él es responsable de todo ese desgaste también, pero es como, mire, Narrala dice que no sabe, que sí sabe, firmó en la OEA, retiró la firma, se fue al diálogo, después se retiró porque dijo, entonces, ¿quién queda mal como que no tiene la capacidad para poder tomar sus decisiones y el criterio de qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer? O sea, le están desgastando, o sea, Narrala ahorita cualquiera, sin necesidad, o sea, yo critico al político, no al profesional, a Narrala. Cualquiera diría, no tiene capacidad de gobernar por esa indecisión, esos problemas emocionales que él siempre culpa a terceros de no poder tomar una decisión. Obviamente, sin partido no puede poner nadie de sus candidatos para cargos de elección popular, o sea, que es lógico. Yo quiero rescatar algo que tú decías hace un rato, que Narrala es, me gustaría que pusieran los amigos en producción ese video donde está Narrala discursiando en la asamblea del domingo pasado, donde está en el podio. Si nos pueden poner esa imagen ahí en la pantalla de televisión, compañeros, nos pueden poner la imagen. Es tan evidente, si nos paran esa imagen, se puede parar ahí eso. Esa imagen que están viendo, Narrala de saco, de seda, muy bien, como para una fiesta de gala. Y miren ustedes, toda la gente de Libre de camisetas, había uno con sombrero, otra con gorra, con camiseta, porque es una asamblea popular, ¿verdad? Libre es un partido popular. Es tan fuera de Libre, fuera de la alianza Narrala, que hasta la forma de vestir. Cualquiera diría, qué banal mi comentario. Puede ser que a usted le parezca banal, pero fíjese que en política juega mucho la simbología y a veces no nos damos cuenta de esa simbología. Narrala es un burgués, se viste como burgués y Libre es un partido de sectores populares, ¿verdad? Entonces, esto es lo que decía Dilce, a lo cual estoy totalmente de acuerdo, y es cómo se ve totalmente fuera de lugar Narrala en las asambleas de Libre, porque no, es una asamblea de la Alianza, una asamblea de Libre, ¿verdad? Entonces, este tipo no encaja, Narrala no encaja, claro. Necesita la alianza, Mel necesita Narrala, yo siempre he dicho, y Narrala necesita Mel para juntar fuerzas transitoriamente, ¿verdad? Para llegar al poder. Pero de que no encajan, definitivamente no encajan, amigo. No, y ya Mel le pidió que depusiera su interés para ser candidato, que lo depusieran Déjamela a mí, le dijo. No, los dos te pongamos y el interés que sí, sea pero de es tan Honduras. bandido Mel que hace que él renuncie y dice, no, es que la gente me pide a mí, entonces yo voy a hacer. No, o escucharon ustedes en la asamblea, nuevamente, urge Mel, Sí, viva Mel. O sea, ¿cuál era el objetivo? Constantemente. O sea, y con diciendo Salvador a enfrente. Salvador, Sí. no te queremos, Ubicate. no te queremos. Sí. Apartate. Ubicate. Ubicate. Hoy en ¿Un la mensaje mañana. subliminal era eso? Sáquenme la duda. ¿De qué? O sea, va de Sí, candidato. claro. Sí, por supuesto, o sea, ya no queremos a Narrala, ahora queremos a Mel, o sea, solo eso faltó decir. Bueno, compañeros, vamos ahora a otro tema, porque esta semana también el presidente de la República firmó el decreto presidencial que termina con el famoso y polémico impuesto del 1.5% de impuesto sobre la renta, que se le aplicó a los empresarios, porque muchos empresarios, lo he dicho en este programa y en otros programas, son grandes evasores de los impuestos y las obligaciones fiscales en Honduras, y que no me digan lo contrario, porque a las pruebas me remito. Entonces, esta semana los empresarios dijeron, ahí está el presidente del COE, ¿verdad? Dijeron en esa reunión, vamos a generar, y miren cómo son
de poco preciso los empresarios de la empresa privada, el COEP, poco preciso. Unos dicen, vamos a generar 45,000 empleos. Otros dicen, no, vamos a generar 60,000 empleos. Otro por ahí dijo, no, son 70,000 empleos que vamos a generar. ¿Saben qué? Subasta. No les creo, fíjense. No les creo. Dircia, que es empresaria, ya sé que me va a rebatir, así que le voy a dar la palabra a ella primero. En primer lugar, esa degradación del impuesto del 1.5% no ha empezado. Está preparándose el gobierno para aplicarlo el otro año por el impacto que tiene a las finanzas del Estado. 1, 2. Hay algo que yo siempre he cuestionado. En el Plan 2020, donde están los beneficios fiscales, solo se van a las grandes empresas. Entonces, ¿quién es el que está obligado a generar esos empleos y que a través de la maquila se están buscando los espacios para generarlos y buscando la inversión de afuera? Porque el Estado tiene que crear las condiciones, es cierto, pero esto, impacto, va a empezar el otro año, compañero. Así es, por un lado. Segundo, el viernes yo estuve en una celebración y no era celebración, era demostración de todos los beneficios que se hacían a través de la red solidaria, Banco Solidario. Crédito solidario. Crédito solidario. Entonces, de cómo apoyaban a la gente en los mercados. Y esa gente, ¿sabes qué digo? Esa gente sí nosotros responde, generamos empleos. Más que los presidente. empresarios grandes. O sea, nosotros le generamos 10, 13 empleos en una empresa pequeña. Sí. Y usted, o sea, necesitamos que nos ayude. Entonces, tal vez como el impacto de beneficios es en las empresas grandes y se esperan 65,000 empleos, no 65,000 empleos tal vez en 4 años, y te lo digo honestamente. Sí, ahí no sí. es de inmediato. Ahora, otra cosa que también yo he cuestionado es que en la SAR dicen, no, es que no pagan. ¿Por qué no dicen las empresas grandes que no pagan, Edgardo? O sea, ¿por qué no lo dicen? Sí. Sino que nos llevan a toda la empresa privada. O sea, hay situaciones, por ejemplo, la situación política que se dio después de las elecciones afectó a todas las empresas, pero aquí en mayoría, la pequeña y la mediana. Sí. ¿Es cierto? Entonces, yo creo que si se genera un programa donde se beneficia la gran empresa, ahí es donde hay que venir y decirle, bueno, ahora respondeme, pero una vez que se empiecen a aplicar esos beneficios, porque sí considero que hay plazas que se han abierto. Ahora, también tenemos que preparar ese capital humano para cubrir esas plazas, que también eso falta. O sea que no creo yo que todavía la empresa le esté fallando al señor presidente, sino que se están esperando ese momento. Una vez reclamarnos cuando ese beneficio ya esté aplicado. Germán cree que Se está riendo, ajá. los empresarios de verdad van a cumplir, unos dicen 45,000, otros dicen 60,000 nuevos empleos. ¿Les creemos, Germán? Bueno, miren, no es fácil, porque primero que nada, me acabo de acordar de el señor expresidente que de Dios goce, Reina, que iba a hacer 50,000 viviendas. Sí. Nadie las ha podido hacer. Sí. Con solo dividir la cantidad de viviendas en un año y luego eso dividirlo en la cantidad de meses, nos damos cuenta que es imposible. Si vemos esa cantidad de empleos, suena fácil decirlo, pero eso no es sencillo. No. ¿Ah? Entonces, ¿a qué voy? ¿Cuál es el centro de poder producir empleos? El crecimiento económico. Así es. ¿Y de dónde viene el crecimiento económico? De la seguridad jurídica, de la estabilidad, porque no se trata simplemente de que la compañera tiene una empresa, porque la empresa de ella se va a nutrir de la productividad general del país, de una base industrial que genere el capital que empiece a circular en manos de todos. Yo puedo ir a tu negocio que tenés vinitos en la noche y si llegaron 100 y tenía 50 sillas, decir, voy a abrir otro. ¿Ah? Pero esa actividad económica no existe en este momento. Entonces, es un poco complicado porque es muy bonito decir. Muy fácil decir. Muy fácil decir. Llevarlo a la práctica no es una cosa sencilla y reitero, hay elementos, las leyes laborales, los sindicatos, los impuestos. ¿Qué pasa con el 1.5? Ya empezaron a perseguir a gremios como el mío, como el de los médicos, etcétera, Periodistas. para sustituir ese dinero por otro. Y reitero, está bien, contigo hemos estado discutiendo sobre eso porque este hombre dice, paguen los impuestos, y estamos de acuerdo. Yo siempre he pagado mis impuestos. Hoy me están persiguiendo en una inquisición a sacarme más impuestos, y míreme si yo soy flaquito, no tengo más. ¿Ah? Y lo digo literalmente y peyorativamente, ¿por qué?
porque la sociedad tiene un límite y le están extrayendo solo al mismo sector sin estar produciendo un crecimiento que le permita recaudar impuestos en una amplitud mayor porque la base recaudadora creció. Eso tiene un fin, es lo único que les puedo decir. Pero hay algo que sí puede hacer el gobierno ante el reclamo que tienes. El mismo Fondo Monetario dijo que había demasiada dispensa fiscal. Bueno, ¿y a quién le dan dispensa? ¿Vos a la crees que le dan? Y ahora hay pocas, Dilcia. ¿Ah? Y ahora hay pocas. Ahora sí, pero supuestamente son para 10 años y hay unos que ya llevan 30. Sí, mira, a los empresarios les han dado de todo les han dado. Y mentiras que han retribuido todo lo que el gobierno les da en exenciones fiscales, en libertad de gravámenes, en esta cosa de los impuestos, en cuánta cosa que les da el gobierno y no cumple. Bien, el tiempo se está avanzando muy rápidamente en el programa Los Analistas. Era bonito el tema ese. Sí, hay que ampliarlo después más. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con los últimos temas de este domingo. Gracias por continuar en sintonía en su programa Los Analistas de CTV. Estamos todos los domingos a las 9 en punto, con repetición los lunes a las 7 de la mañana. Bueno, nuestro último tema esta semana, el día viernes, que recién pasó, el INE nos informaba que ya pasamos de los 9 millones de habitantes. Miren ustedes, creo que es el 51% son mujeres, por acá tenía el dato. Siempre son mayoría. 51% son mujeres y el 54% de los habitantes de Honduras vivimos en zonas urbanas, pero ya pasamos los 9 millones. Así que, bueno, por lo menos tenemos un nivel de crecimiento, ¿verdad? Sostenido. En algo estamos altos. Por lo menos humano. En algo estamos creciendo, ¿verdad? Y es en población. Somos uno de los países de América Latina que más rápido se reproduce. Dilcia. Wow. Bueno, la verdad que en ese punto sería muy positivo porque en los países europeos que todo el mundo aspira a vivir, la mayoría es una población ya mayor de edad y Así buscan estos tipos de reproducciones masivas. Población joven. Población joven para trabajar como fuerza de trabajo. Exportemos reproductores allá entonces. Como fuerza de trabajo. Pero sí. sin embargo, es preocupante que ese crecimiento se da en el sector de extrema pobreza. El crecimiento poblacional, correcto. No, estamos de acuerdo, crecimiento poblacional. Se aglutina más en ese sector, exactamente. por supuesto. Nosotros, ¿cuántos hijos tendremos? Un promedio de 2, 3 cada uno. Uno, exactamente. 2, sí, 3 máximo. Ahí hay 6 hijos, 7 hijos, sí, claro, porque los usan como fuerza de trabajo. En las sí. calles tú puedes ver muchos niños con explotación infantil trabajando, pidiendo para sustentar la comida en su casa. Germán, 9 millones, ya pasamos de los 9 millones. Ay, no sé, ¿celebramos? No sé. Trajeron el champán. Bueno, miren, el crecimiento poblacional es una cosa implícita, es una cosa inevitable y van a disculpar que hay países que no crecen sí, poblacionalmente. no, los países más felices del mundo tienen problemas de falta de juventud. Hablo de nosotros, de nuestra realidad. Ahorita ya no estamos en la internacional, estamos en la nacional, entonces es como una cosa normal. Pero ¿a qué quiero llevar? Y no me vayan a decir necio, eso sería fabuloso para el tema de los empleos. ¿Ah? Por ejemplo, si tenemos una población de 9 millones activa económicamente y que está funcionando, que está fungiendo, que está trabajando, que tiene una población creciendo y empleos decreciendo. Es correcto. Tenemos un problema serio. Tenemos que generar, creo yo, un manejo de lo que es la ocupación de estas personas. Quitarnos la venda de que todo mundo tiene que llegar a la universidad. No estoy diciendo de ninguna manera, y no se interprete, que yo quiero decir que la gente no deba estudiar y llegar hasta los últimos niveles, pero se tiene que diversificar en otras direcciones más propositivas. Muy bien, gracias. Se nos terminó el tiempo, agradecemos su sintonía. Dilcia, Germán, quienes habla Edgardo Rodríguez, les agradece su sintonía. Los invitamos el próximo domingo a las 9 de la noche en su programa Los Analistas por CTV. Buenas noches, gracias. Buenas noches.